Félix Oliva, ceramista y pintor. Dice Leslie Lee que su obra alienta el impulso vital de quien sabe vencer la desesperanza. Por eso la pintura de Oliva contiene en sí los valores plásticos, cromáticos e imaginativos más que suficientes para no rehuir la presencia de la realidad o de la leyenda. Me encanta pintar nuestro pueblo. Ofrece tanta riqueza y tanta fuerza que se necesitaría ser un ciego para no verlo o un trozo de hielo para no sentirlo. Alrededor del año 1784, don Martín de Ozambela mandó edificar este palacio sobre lo que fueron los restos del claustro del noviciado en el convento de Santo Domingo. En los primeros años de la independencia, el inmueble destacó por sus 3 niveles y el mirador superior, la edificación más alta de la ciudad. Hoy, la restauración se hace en base a un proyecto del arquitecto Ignacio Garate Rojas y es ejecutado por los arquitectos Víctor Pimentel y José Niño Villegas. Carlos Jaire, músico peruano, arreglista y recopilador de nuestra música tradicional criolla. Música en la cual se mezclan los ritmos negroides, el vals criollo, la polca y la marinera limeña en sus formas más genuinas. La marinera limeña, baile tradicional de mucho arraigo, muchos años atrás. Lamentablemente, este baile tan representativo de nuestra zona se está perdiendo por falta de cultores. Sin embargo, tengo entendido que en aquellas épocas existían grandes cantantes, grandes bailarines y grandes ejecutantes de este género. Carlos Jaire es el heredero de la tradición musical del criollismo de principios de siglo.